El tema de estudio tiene por título como en los días de Noé. En cierto día Jesús fue al monte de los Olivos y estando allí se acercaron sus discípulos y le preguntaron acerca de las señales que ocurriría antes de su venida y del fin del mundo. Entonces Jesús les responde indicándoles una serie de señales que ocurrirían antes de su aparición por segunda vez. En el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 37 al 39, Jesús hace una declaración. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. En estos versículos, Jesús está haciendo una comparación de la gente antediluviana con la gente del fin de los tiempos. La gente antediluviana, a pesar de haber escuchado el mensaje de advertencia predicado por Noé, no obedecieron a esa advertencia y por lo tanto su destrucción fue segura. Y estos versículos nos dicen que así será en el fin de los tiempos. Habrá gente que no escucharán el mensaje de advertencia por los siervos de Dios que se levanten a predicar. Entonces necesitamos ver un panorama acerca de la gente antediluviana para entender la condición social del fin de los tiempos. En el libro de Génesis capítulo 6, versículos 5 y 7 nos dice lo siguiente. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y el Señor dijo, raeré de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Esta era la condición social de la gente antediluviana. Ellos pensaban en hacer el mal y hacían el mal. Había idolatría, había fornicación, había asesinato, había idolatría. Ellos seguían las corrientes y los placeres de ese mundo. Y debido a eso, Dios decidió destruirlos. Pero su única salvación era arrepentirse y entrar al arca para que así ellos puedan salvarse de esa destrucción. Pero aquella gente, en vez de obedecer y ayudar en la construcción del arca para su salvación, continuaban en sus deleites, en sus placeres y se burlaban del mensaje de advertencia que Noé les predicaba. Entonces Jesús nos dice que así como esta gente antediluviana que no aceptó el mensaje de salvación, así será la gente de los últimos tiempos también. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, nos presenta cuál será la condición social de la gente de los últimos tiempos. Y nos dice estos versículos. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora en la actualidad estamos viviendo en los últimos tiempos y tal como dijo Jesús, que así como en los tiempos de Noé, la condición social de los antediluvianos, que su pensamiento era de continuo solamente el mal, se refleja en la actualidad. Y Pablo nos presenta una lista de tipo de personas que tienen el pensamiento enfocado en hacer solamente el mal. Aquella condición de los antediluvianos se refleja en estos últimos tiempos. Voy a leer una cita de Elena de White que se encuentra en el libro La historia de la redención y dice lo siguiente. La maldad del hombre era tan grande y aumentó hasta un extremo tal que Dios se arrepintió de haberlo creado sobre la tierra, pues vio que su maldad era mucha y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal.
Aquí Elena de White está haciendo referencia al libro de Génesis capítulo 6 de las personas antediluvianas. La cita continúa diciendo: más de 100 años antes del diluvio, el Señor envió un ángel al fiel Noé para hacerle saber que no tendría más misericordia de los miembros de la raza corrupta. Instruiría a Noé y lo transformaría en un fiel predicador para advertir al mundo acerca de la destrucción que se avecinaba, a fin de que los habitantes de la tierra no tuvieran excusa. Dios, al ver que la gente se había corrompido tanto, que su pensamiento era de continuo en hacer solamente el mal, Dios decide destruir a la humanidad antediluviana, pero antes de eso, Dios extiende su misericordia. Levanta un profeta para dar un mensaje de advertencia, y que todas aquellas personas que acepten ese mensaje de advertencia y se arrepientan, llegarían a salvarse de esa destrucción. La cita continúa diciendo: Matusalén, el abuelo de Noé, vivió hasta el mismo año cuando ocurrió el diluvio, y hubo otros que creyeron en la predicación de Noé y le ayudaron en la construcción del arca, que murieron antes que las aguas de éste cayeran sobre la tierra. Entonces, esta cita nos muestra que hubo mucha gente que por fe aceptaron ese mensaje de advertencia y ayudaron a construir el arca, pero lamentablemente murieron antes de que el agua cayera sobre la tierra. La cita sigue diciendo: Dios dio a todos los que querían la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él, pero no creyeron en la predicación de Noé, se burlaron de sus advertencias y ridicularizaron la construcción de aquel inmenso navío sobre la tierra seca. Mateo capítulo 24, versículo 37 y 39, Jesús indicó que así como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente antediluviana, a pesar de haber escuchado el mensaje de advertencia de Noé, ellos no creyeron. Esto implica que en los últimos tiempos habrá gente que no creerán los mensajes de advertencia. La Biblia profetiza que en los últimos tiempos Dios derramará su ira sin mezcla de misericordia. Caerán las 7 postreras plagas, y todas aquellas personas que no se arrepientan serán afectadas por estas 7 postreras plagas. La cita en el libro Historia de la Redención continúa diciendo: Noé dirigía, predicaba y trabajaba, mientras la gente lo contemplaba con asombro y lo consideraban fanático. No quisieron abandonar sus pecados y continuaron practicando la poligamia y entregándose a la complacencia de sus pasiones corrompidas. Mientras muchos blasfemaban y maldecían a su Creador, otros, con frenético temor, extendían las manos hacia el arca y rogaban que se los dejara entrar, pero eso era imposible. Dios había cerrado la puerta, la única entrada, y dejó a Noé adentro y a los impíos afuera. Aquí en esta cita nos damos cuenta que aquellas personas que no obedecieron el mensaje de advertencia que Noé había predicado, y cuando llegó el diluvio, Dios cerró la puerta y aquellas personas quedaron fuera. Quisieron entrar, pero fue demasiado tarde. Esto nos da a entender que en los tiempos actuales, que Dios todavía tiene abierta la puerta de la gracia, nosotros tenemos oportunidad de arrepentirnos. Pero si no lo hacemos, en algún momento Dios cerrará la puerta de la gracia. Jesús dejará de interceder en el santuario celestial en nuestro favor. Y cuando eso suceda, será demasiado tarde. Por más que nosotros lleguemos a arrepentirnos, lleguemos a clamar misericordia, ya no habrá tiempo de gracia para salvación. Entonces, cada día que surge es momento de poder arrepentirse y buscar al Señor para así conseguir la salvación en Cristo Jesús. La cita continúa diciendo: los que habían despreciado las advertencias de Noé y habían ridiculizado al fiel predicador de la justicia, se arrepintieron demasiado tarde de su incredulidad. Esta cita nos presenta un hecho lamentable, porque aquellas personas que no se arrepintieron a tiempo y al ver que el diluvio caía,
se arrepintieron, pero cuando la puerta del arca ya se había cerrado. Este es un llamado a la humanidad para que nos arrepintamos antes de que Cristo deje de interceder en el santuario celestial. Pedro hace una comparación de la destrucción del diluvio con la destrucción final. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7, nos dice lo siguiente: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro hace esta comparación que en los tiempos de Noé, Dios utilizó como un elemento de destrucción el agua, pero en los últimos tiempos, Dios va a utilizar el fuego para destruir a todas aquellas personas que no se han arrepentido, que no han aceptado el mensaje de salvación y no han aceptado los mensajes de advertencia. Ahora surge la pregunta: ¿cómo entrar en el arca en los últimos tiempos? Voy a leer una cita de manera textual que dice lo siguiente: para entrar al arca de los últimos días, primero podemos revisar los principios de la obra de Dios en la era de Noé. La humanidad en la era de Noé decayó a una maldad, enojando al carácter de Dios. Pero Dios no destruyó de inmediato a las personas de esa era, sino que hizo primero la obra de la salvación. Dios primero llamó a Noé para construir el arca, y luego a través de Noé para predicar el evangelio a la gente de ese momento, diciéndoles que Dios hará la obra para destruir al mundo. Debe de arrepentirse, de aceptar el evangelio y entrar al arca para poder sobrevivir. Entonces, estos elementos se necesita para que nosotros podamos entrar en el arca en los últimos tiempos. Primero, escuchar la predicación de los siervos de Dios, escuchar los mensajes de advertencia, arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar el evangelio de Dios, aceptar el mensaje de salvación y entrar al arca para salvación. Una cita que se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado, y restauraré su tierra. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios llama a la humanidad a arrepentirse. El Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17, nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús nos está llamando a un arrepentimiento. Jesús nos llama que lo aceptemos como su Salvador, porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, Jesús está por aparecer por segunda vez en las nubes del cielo. Entonces, si nosotros aceptamos el mensaje de salvación, nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando Él venga, nos llevará a un lugar mejor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía más. Esta cita nos indica que aquellas personas que se arrepientan no serán destruidos, a lo contrario, serán puestos en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Dios nos llama a un arrepentimiento genuino y aceptarlo a Él como su Salvador.